¿Qué tal? Soy Alonso Miseli. Soy Karen Castro. Somos parte del equipo de instructores del programa Escuela para Padres por parte de Psicología y Desarrollo Humano Sustentable. Y el día de hoy les traemos un programa hecho a la medida para usted, señor papá y señora mamá. Hoy vamos a hablar en relación a la lectura. Compañera, ¿me puedes platicar qué abordaremos junto a los padres de familia que nos están viendo en este momento durante este programa? Claro que sí, compañero. Bueno, en la primera sección tenemos entrevistas a padres. A continuación, tendremos una sección dedicada solamente a la neurociencia y cómo esta puede influir en la mente de los niños. También habrá entrevistas a niños en donde veremos qué ellos opinan y piensan acerca de este tema. Del mismo modo, hablaremos sobre la tecnología y cómo esto puede tener ciertas ventajas e incluso desventajas al momento de querer fomentar la lectura. Habrá una interesante sección también sobre adicciones, uno de los temas que personalmente se me hace muy interesante e importante abordar. De la mano con todo lo anterior, tendremos la invitación de un especialista, el cual nos abordará varias cosas y retroalimentará con cosas que él sabe sobre el tema. También tendremos tips para los padres para que sepan cómo fomentar la lectura en los niños. Tendremos recomendaciones de películas y series además. Concluiremos con una maravillosa crítica de la mano de uno de nuestros compañeros colaboradores. Sin duda, este va a ser un programa que le traerá demasiada información para que usted y sus hijos puedan tener un maravilloso convivio en familia, claro, adentrándose en el increíble mundo de la lectura. Esperamos que se quede hasta el final de este video. Buenas tardes, Buenas me voy a tardes. presentar, soy Montserrat, parte de la Asociación de CIDESUS. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Carlos Augusto Santis. Un gusto. Vamos a comenzar la pequeña entrevista. Para comenzar, hay una pregunta básica, es acerca de si usted practica o fomenta la lectura. Así es, bueno, por mi trabajo que soy docente me dedico más a leer, pero como pueden ver, pues mi bebé todavía no tiene, pero ya le empezamos a introducir con libros con bastantes imágenes para que aprenda a leer los libros. ¿Y cuánto tiempo le dedica a la lectura a usted en su día a día? ¿Por ocio o por trabajo? Cualquiera de las dos. Digamos que unas 6-7 horas. 6-7 horas. E independientemente del trabajo, si le gusta leer también. Sí, independientemente, pero ahora sí que como nos absorbe mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo para leer otro tipo de cosas. Y en Carlitos. cuanto a su nene, planea también fomentarle la lectura. Así es, cuando así es. crezca. Como le digo, ya estoy empezando a presentar libros con bastantes ilustraciones para que empiece a ver. En su caso, también sus padres le fomentaban la lectura. Así es. ¿Fue un inicio de- Así es. De hecho, mi padre hasta tiene publicaciones. También. Tiene publicaciones, de ahí viene el amor por la lectura. Como es de la etnia tzotzil, él se dedicaba a escribir en ese idioma y recopilaba cuentos y todo eso. Muy interesante. ¿Y tendrá algún libro que nos pueda recomendar? ¿Para niños o por Sí, lectura? para niños, sí. Para niños, bueno, ahorita lo que les estoy poniendo son los cuentos clásicos. Por ejemplo, El Mago de Oz, también tiene ¿cómo se llama Blancanieves, tiene el de los tres ositos. Básicamente son libros que le llaman la atención y son los ilustrados. Fuera de ahí ya, ahora sí que todavía no le he fomentado la lectura como tal. ¿Y para adultos? Bueno, para adultos, como a mí me gusta mucho la filosofía y el existencialismo, les recomendaría, por ejemplo, a Maquiavelo con El Príncipe, o también de Orgullo y Prejuicio de Dostoyevsky. Aunque muchos no leen, se van por otro tipo de lecturas de ese autor, pero a mí es la que más es mi favorita. Entonces eso sería todo. ¿Sí? Muchas gracias. Ah, usted. Mi nombre es Parsifal Anael. ¿Con quién tengo el gusto, disculpe? Con José Juan Rodríguez. Bueno, señor José, le quería preguntar si usted lee mucho o tiene el hábito de leer. No leo mucho, pero sí leemos. ¿Leemos? O sea, usted y su familia. Sí, mis dos hijos. ¿Y qué es lo que lee? ¿Cuál es digamos, los libros que recomienda o qué es los libros que lee Más me usted? gusta lo que es la historia.
historia. La historia, lo que son las civilizaciones y la antropología. Antropología. ¿Podría decirnos algún libro que vaya desarrollando eso? De Maya, la civilización egipcia, todo eso me gusta en la vida. ¿Usted tiene un horario específico para leer? Sí, en las noches, porque como trabajo, llegaba a la casa. Perdón, me voy a sentar ahí. ¿Y usted tiene específico cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo eso que lee? Por lo regular es una hora y media. ¿Hora y media? Me comenta que usted tiene su familia lee, ¿usted los induce a leer o tienen ellos como... Ya es un hábito, porque como les gusta también la misma historia y todo, y entre uno conozca más, está uno más preparado y podemos dialogar más. Esa es mucha razón. Y de todos los libros que ha leído, de todo lo que conoce, supongo que todo lo que conoce, ¿le ha ayudado a su vida diaria? Bastante, porque conocemos, sabemos y nos podemos desenvolver en cualquier tema que nos digan. Y de todos los libros que ha leído usted, ¿podría recomendar alguno en específico? Bueno, dependiendo de los gustos, pues, porque hay de literatura, hay novelas románticas. Yo me enfoco más en lo que es la historia, lo que son los códices, lo que es las civilizaciones. Entonces, para mí uno de los libros muy bonitos y recomendables es La civilización egipcia. Y eso pues, te abarca todo, pues, y aprendes mucho. Ok, muchas gracias por su recomendación. ¿Y tiene, por ejemplo, alguno de sus hijos tiene alguna lectura en específica? Me dice que usted comparte gusto con su historia. Pues más es conmigo más. Ajá. Y pues igual manejamos este tipo de camino, dijéramos, en esta lectura. Él le gusta más lo que son la Primera, Segunda Guerra Mundial, toda la historia de los nazis, de persecución de los judíos y todo eso. ¿Y tiene alguna frase de algún libro que quisiera recomendarnos o quisiera dar? Pero ahorita no exactamente. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Dulce. Mucho gusto, me llamo Raúl. Quería preguntarle acerca de qué opina de la lectura. ¿Es un buen hábito, diría usted, o es perder el tiempo? ¿Qué opina? Bueno, depende de cada persona. A mí sí me gusta leer. Es bueno, es un hábito bueno. Aunque a veces hay muchos que las aburre y hay otros que no. Pero a mí sí me gusta la lectura. ¿Sí? ¿Le gusta leer? Sí. ¿Cuántos libros ha leído más o menos? No muchos. Pocos. La que nos gustó mucho es el diario de Ana Frank. Wow, está muy bueno ese libro, la verdad. La del Principito también he leído esa. ¿Cuál otra? La de los poemas de Pablo Neruda. Wow. Sí. Qué bonito. ¿Y tiene hijos? Sí. ¿Y les ha inculcado el hábito de la lectura? No tanto, por mi trabajo, no tengo a veces el tiempo, llego cansada, pues prácticamente no tengo el tiempo a veces de inculcarles a que lean, pero sí les he dicho que lean, porque, bueno, más que nada, cuando lees a veces hay ciertas personas que imaginan, y a mí me gusta imaginar todo lo que está en las lecturas. Sí, como que la transporta a otro lugar, ¿no? Y entonces, ¿usted les leía algo a sus hijos cuando estaban más pequeños, supongo? De vez en cuando. ¿Sí? ¿Usted cree que ayuda mucho a un niño la lectura, el leer? Sí. Más que nada, como comentaba, les ayuda a desarrollar la imaginación. ¿Algún mensaje que quiera darle a nuestro público acerca de la lectura? ¿Qué recomendación nos daría? Que no se pierda esa cultura de seguir leyendo, porque a veces con mucha tecnología que avanza, a veces se pierde mucho
eso de leer, y pues prácticamente se pierde también la imaginación. Exactamente, estoy completamente de acuerdo. ¿Y sus padres le inculcaron la lectura a usted o usted por su cuenta decidió? Por mi cuenta. Ajá. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Sin duda las opiniones de los padres fueron demasiado interesantes. Esto nos ayuda a ahondar más en la cultura que hay en nuestra ciudad en base a la lectura. Pero bueno, daremos inicio a la siguiente sección, la cual se trata sobre la neurociencia, en donde veremos el impacto cognitivo que tiene la lectura en los niños. La neuropsicología es realmente importante al hablar de la lectura. Algunas áreas del cerebro, como el área de Broca, el área prefrontal, el área de Wernicke y el hipocampo, son fundamentales para la interpretación, la comprensión, la articulación y la retención de palabras. Es por ello que la estimulación temprana de estas áreas es realmente muy importante y precisamente con la lectura podemos estimular estas áreas. No solamente nos va a ayudar a que podamos interpretar palabras, sino que también podrá ayudar a que expresemos lo que sentimos y también a comprender los que nos están comunicando. También nos va a desarrollar habilidades como la empatía, la atención y también nos puede brindar autorregulación emocional. Es por ello que leer es sumamente importante e inculcar la lectura en los niños es mucho más importante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Zúñiga y también te voy a hablar de neuropsicología, cómo la neurología o las neurociencias pueden impactar a nivel psicológico, a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que leer no solamente es para niños, como muchas veces se tiene esta creencia, sino que también ayuda a los adultos y los beneficia profundamente. Tenemos que tener en cuenta que hay numerosos estudios que aprueban, que destacan, que se observa en esos estudios, que durante la lectura, cuando un adulto o un niño lee, los niveles de estrés, es decir, aquel nivel de cortisol, baja. El cortisol es la hormona del estrés, por lo tanto, si bajan los niveles de cortisol, el estrés será mucho menor. Pero no solamente baja el estrés, sino que también baja los niveles de ansiedad, por lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente la lectura va a funcionar o va a servir como básicamente nos va a dar un efecto similar al de una meditación ligera. Entonces tenemos que tener en cuenta que una meditación ligera nos va a tranquilizar bastante y leer provoca el mismo efecto. Además, leer activa múltiples áreas del cerebro o estimula múltiples áreas del cerebro como son las encargadas del lenguaje, la memoria y la toma de decisiones. ¿Realmente leer es importante? Pues claro que sí, porque no solamente tenemos estos beneficios, sino que tenemos más beneficios todavía. A medida que nosotros vamos creciendo, nosotros llegamos a tener un mayor riesgo o mayor deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo podría, digamos que manifestarse o caracterizarse porque se nos empiezan a olvidar las cosas, no podemos concentrarnos con facilidad, digamos que no podemos retener mucha información en la memoria de trabajo, por ejemplo. Entonces, realmente empezamos a tener dificultades a nivel cognitivo. Y esas dificultades pueden prevenirse. Claro que sí, adivinen con qué. Con una lectura frecuente. Con una lectura frecuente nosotros podemos prevenir el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque se estarían activando o estimulando constantemente estas áreas del cerebro que nos van a permitir de llegar a la edad adulta o adulta mayor, podríamos decir, sin riesgo de deterioro cognitivo. Pero además, ya hablando de personas adultas mayores, podríamos llegar a disminuir el riesgo de alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. ¿Cómo? Pues con la lectura frecuente. Pero no solo ocurre un beneficio personal, sino que también, al final de cuentas, cuando un padre lee, actúa o funciona como un modelo a seguir. Entonces, cuando un niño ve a su mamá o a su papá leer, prácticamente estará adoptando, estará adquiriendo, aprendiendo esa conducta y es decir, internalizará el hábito de manera natural y de una forma valiosa.
como que leer fuera muy valioso, fuera muy natural, fuera muy interesante, fuera muy importante. Así que por eso es importante ser estos modelos para nuestros hijos. Y de igual forma la neuroeducación, es decir, las neurociencias aplicadas en el ámbito educativo, nos pueden decir que el aprendizaje, o es decir, el entorno en el que el entorno emocional en el que un niño puede desarrollar sus habilidades de aprendizaje influye directamente en su calidad de conexiones neuronales. ¿Esto qué quiere decir? Estas conexiones neuronales son sinónimo de aprendizaje, son sinónimo de almacenar información, de asimilar información. Entonces, el entorno emocional de un niño influye directamente en la calidad de sus conexiones neuronales. Es decir, si un niño lee o aprende en un entorno donde se siente seguro, donde se siente querido, donde siente ese afecto de sus padres, esa cercanía, el niño va a reforzar y va a crear estas conexiones neuronales, manteniendo la calidad de estas conexiones, y va a ser mucho más difícil que el niño se le olviden las cosas, y va a ser mucho más fácil que adquiera ciertos conocimientos. Es importante entonces crear este entorno, este ambiente emocional en donde el niño pueda sentirse seguro, para que así sea, digamos que mucho más fácil adquirir conocimientos. Por eso, papás, mamás, leer no solamente es una actividad escolar, sino que es un acto de amor profundo y transformador. Cuando leen juntos, están fortaleciendo el vínculo afectivo, pero también están activando redes neuronales que favorecen, digamos que la comprensión lectora, la empatía, la regulación emocional y la creatividad. No importa si es un cuento corto, una revista, una historia inventada, una receta de cocina. Lo importante es compartir ese momento con presencia y cariño, porque cada palabra, cada ilustración, cada pausa en la lectura es una semilla poderosa que están sembrando en la mente y corazones de sus hijos. Una semilla que germinará en forma de pensamiento crítico, sensibilidad, regulación emocional y amor por el conocimiento. Así que hasta la próxima. No olviden leer algo bonito hoy por ustedes y por aquellos pequeños cerebros y corazones que los miran con amor. Sin duda, el impacto de la lectura a nivel neurológico es muy importante. Continuando con la siguiente sección, veremos qué opinan los niños acerca del tema de lectura. ¿Qué tal? Hoy estamos aquí en Cañahueca y vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a los niños de diferentes edades. Vamos para allá. hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Brian y con Fabricio. Ok, les voy a hacer una pequeña entrevista relacionada al tema de la lectura, nada complicado, para ver qué opinan sobre ese tema tan interesante. Ok, ¿les gusta leer? Más o menos. Ok. ¿Qué libros han leído, si es que les gusta leer? Solo los de la escuela. Ok. Más o menos no recuerdan qué títulos o qué temas han leído en la escuela. El libro de Ética, Naturaleza y Sociedades y otro. El de Saberes, Pensamiento Científico y el de Lenguaje. Ok, entonces si yo les diría que prefieren leer un libro o ver una película, ¿qué elegirían? Ver una película. La película. Ok, entonces, ¿qué es lo que les aburre o no les agrada de leer? Que se alarga mucho la historia. Que a veces me trabe o no me entiendo yo mismo sobre la lectura. Ok. Entonces, si pudieras leer una historia sobre cualquier cosa que te guste, algo que te apasione, ¿qué te gustaría leer? Pues no nada. Tal vez un libro de matemáticas. Ok, de matemáticas. No, pues eso sería todo. Muchas gracias por su colaboración. ¿Cómo se sienten estando acá en el parque? Bien. ¿Con quién están? Con mi papá. ¿Frecuentemente vienen acá a Cañahueca? No. ¿Les gusta venir acá? Sí. ¿Qué les gusta hacer cuando están acá? Jugar. Bueno, hablando de gustos, ¿les gusta leer? A mí sí. Más o menos. Sí. ¿Qué te gusta leer a ti? Algo acerca de los animales. Animales. Animales acuáticos. ¿Y a ti qué te gusta leer? Bueno, si lees algo. Sí, de mi biblioteca. Ok, entonces lees por responsabilidades de la escuela, los libros que te dejan de lectura en la escuela. Y tú lees porque te gustan, o sea, aparte de los libros escolares, tú
frecuentas lecturas de tu gusto? Sí. Ok. Si tuvieran que ver una película o leer un libro, ¿qué elegirías? Los jóvenes gitanos. ¿Sí? Y si te dijeran que vieras una película o leer un libro, ¿qué elegirías? Leer un libro. Ok. Entonces me dices que no te gusta mucho la lectura. Pero si tomamos una película o una caricatura que a ti te gusta y la pasamos a un libro, ¿te animarías a leerla? ¿Sí? Ok. Bueno, a ti que te gusta leer, ¿qué consejo le darías a un niño que no le gusta la lectura para que él se anime a leer? No sé. ¿No se te ocurre nada? Ok. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Tuve el gusto con Melanie. Italia. Muchísimas gracias. Hola, nene. ¿Cuál es tu nombre? Diego. ¿Diego? Ok. Vamos a hacerte unas preguntitas acerca de la lectura, ¿vale? Para empezar, ¿te gusta leer? Sí. ¿Sí? Más o menos, ¿qué te gusta leer? ¿Te gusta leer acerca de la ciencia o, no sé, de personajes de cómics? Más o menos, ¿qué te gusta leer? De películas. ¿De películas? Ah, sí. ¿Cómo cuáles? De superhéroes. De superhéroes. Órale, igual a mí me gusta leer acerca de eso a veces. ¿Cada cuánto lees? Como los fines de semana cuando lo veo. ¿Sí? Y entre ver, ya que me mencionas que lees acerca de superhéroes, entre ver una película de superhéroes y leer, ¿qué preferirías? ¿Leer acerca de superhéroes o ver la película? Ver porque me gusta la acción. Ah, sí. Ok. Aparte de ti, en tu casa, ¿algún otro familiar como tus papás o no sé si tengas hermanos leen aparte de ti? Mi mamá. ¿Sí? Órale. Y mi hermana. ¿Tu mamá ha leído contigo algún libro? Sí. ¿Y prefieres que te lean o tú leer? Yo leo. Ah, ok. Entonces, ¿no se te hace aburrido leer? ¿No? Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, si tú pudieras decirle a otro niño que no le guste leer, que la lectura es buena y así, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Que puede aprender más. Que puede aprender más leyendo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, eso sería todo. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Verónica. Quisiera platicar un momento contigo. ¿Te gusta leer? Sí, un poco. ¿Cuál es tu libro favorito? El de matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Qué te gustan de las matemáticas? Las multiplicaciones, las rectas y las sumas. ¿Te gusta lo complejo? ¿Cada cuánto lees? Una horita, una hora creo. ¿Y cómo te sientes cuando lees? Bien, me siento un poco mejor. ¿En tu casa tus papás leen? No. No leen. Entonces, dentro de tu familia, ¿eres el único que tiene el hábito de leer? No, también mis hermanitos un poco leen. Si vieras una película o alguna caricatura en televisión, ¿te gustaría que pudiera estar en libro para que tú lo leyeras o prefieres verla? Las dos. Las dos. Pero si yo te dijera que escogieras una, ¿te gustaría leerla o ver la televisión? Leerla. Leerla. ¿Por qué? Porque así mi lengua se hará más leer y entenderé más rápido. Leeré más rápido también. Sí, ok. Bueno, eso sería todo. Hola, nena. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cada cuánto lees? Casi todos los días. Sí. ¿Qué tipo de lectura te gusta? ¿Te gustan los cómics? ¿Leer, no sé, libros de ciencia? ¿Qué tipo de lectura te gusta? ¿Te gustan las fábulas? Sí. ¿Cuáles has leído? La de los leones. Ah, sí. Yo recuerdo que leí esa cuando yo estaba en la primaria, ¿verdad? Sí. ¿Alguien de tu casa también lee? Aparte de ti, tus papás, tus hermanos, ¿todos leen? Mis papás. Ok. Entre leer un libro y ver una película, ¿qué prefieres? Leer un libro. ¿Sí? Órale. Y si el libro o si la película está basada en un libro, ¿preferirías leer el libro o ver la película? Leer el libro para tener un... ¿Cómo?
Leer el libro para tener más fluidez en la lectura. Órale, ay, qué bonita respuesta. Entonces te gusta leer, ¿verdad? ¿No te aburre? ¿No? Ok. ¿A otros niños de tu edad le darías un consejo para que sean como tú, para que les guste leer? Sí. ¿Sí? ¿Qué consejo sería? Que leer podría ayudar para que no estemos tan concentrados en la tecnología. Órale, padrísimo ese consejo, ¿verdad? Entonces sería todo. ¿Sí? Con esto finalizamos la sección de entrevista para niños. Regresamos con ustedes. Es muy interesante ver qué es lo que opinan los niños acerca de la lectura. En la mayoría de programas solo se suele cuestionar a los padres. En esta ocasión ya pudimos tener un pequeño vistazo de lo que opinan los niños acerca de los libros. Pero con esto dicho, vamos a abrir paso a la siguiente sección, en la cual hablaremos sobre la tecnología, cómo esta impacta al momento de nosotros querer inculcar la lectura a nuestros niños. Muchas gracias, compañeros. Yo les voy a hablar, me presento, soy Bruno y les voy a hablar acerca de cómo la tecnología ha influido en la lectura actualmente en nosotros, ¿no? Como bien sabemos y todos recordamos, anteriormente para leer necesitábamos ir a la biblioteca. Habían únicamente libros físicos, impresos. Teníamos que ir hasta la biblioteca más cercana a nuestro hogar, pedir prestado un libro para poder sacarlo del lugar y así poder leer, o en dado caso leer ahí mismo. ¿Por qué? Porque en ese entonces no teníamos toda la tecnología que tenemos hoy en día. Díganse teléfonos, tabletas, computadoras, entre tantas cosas que tenemos hoy en día. Bueno, ahora bien, ¿cómo la tecnología nos ha ayudado o ha beneficiado la manera o ha afectado de forma positiva la manera en que leemos? Bueno, primeramente tenemos diversas plataformas que encontramos por todo el internet. Si estamos navegando en nuestra computadora, encontramos una plataforma para leer y es más accesible, es más cómodo, es más práctico para nosotros encontrar el libro de nuestra preferencia a través de esas plataformas. Como lo mencioné anteriormente, ya no tenemos que ir hasta en este caso la biblioteca para poder encontrar el libro, y a veces en la biblioteca ni siquiera está el libro que queríamos. Ya no es necesario todo eso. Eso es algo en lo que nos ha facilitado la tecnología, esa facilidad, esa comodidad más que nada, ¿no? ¿Qué otra cosa nos ha beneficiado la tecnología? También hay cosas en internet, contenido más interactivo para los niños, más atractivo para ellos. ¿Para qué? Para que ellos se apasionen también por lo que es la lectura. ¿Por qué? Porque sí, tal vez para un niño no será interesante leer un libro de tantas páginas, ya que en internet encontramos algo para que ellos se sientan más cómodos y más atraídos por lo que es la lectura. Ahora, si bien, como venía diciendo, la tecnología nos ha traído cosas muy positivas y que nos han ayudado mucho en cuanto a la lectura, también nos ha traído cosas, digámoslo, negativas hacia este lado, ¿no? Porque, para empezar, cuando estamos leyendo de manera digital, ya sea en una tableta o un teléfono, y de la nada entra una notificación, ¿eso qué hace? Desvía nuestra atención. Esa es una desventaja, el hecho de que perdemos la atención al momento de estar leyendo, gracias a esa notificación, ese mensaje, y no sé, nos puede distraer de la lectura. Otra cosa negativa también podría ser el hecho de la mano de lo que dije anteriormente. También eso de perder la atención, pierdes la comprensión lectora de lo que estabas leyendo en ese momento. Y por último, un punto ya diferente de que la desventaja que nos ha traído la tecnología es también que hay mucho contenido inapropiado y contenido poco educativo. Y malamente los niños a veces no saben lo que es verdad y lo que es no en este mundo tecnológico que tenemos hoy en día. Y por eso, ya para ir cerrando como último punto, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos a aprovechar al máximo todos estos recursos que la tecnología nos da en cuanto a la lectura? Pues primeramente acompañarlos a ellos, guiarlos en todo este mundo tecnológico, todo el internet. ¿Para qué? Para que ellos encuentren material verdaderamente educativo para ellos y que les sirva. También, ¿qué podemos hacer? Está excelente el hecho de la tecnología y la lectura y todo este tema, ¿no? Pero también debemos inculcarles a ellos la lectura de libros en físico. ¿Por qué? Porque no todo es la tecnología. Está bien, está excelente aprovechar esta herramienta que hoy en día tenemos, pero también es bueno inculcarles la lectura sobre esa parte. Y ya por último,
de la mano también, como les decía, del contenido no apto o poco educativo, supervisar todo ese contenido. ¿Para qué? Para que nuestro hijo o hija sepa bien lo que se está viendo y se esté informando de manera correcta. Por otra parte, también otro punto negativo que tenemos en esta parte de la tecnología y la lectura, tenemos el uso de las inteligencias artificiales. Como sabemos, esto está muy de moda en estos tiempos, en estas épocas actuales, el uso de estas IAs para resumir lectura, resumir trabajos, hacer tareas con nosotros inclusive. Y esto malamente hay que saber usarlo. ¿Por qué? Porque si le damos un uso excesivo, un mal uso más que nada, ¿no? Esto puede ir poco a poco haciéndonos personas con poca percepción de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque estas sillas simplemente nos dan un resumen y nosotros al ahí se va, lo hacemos, lo vemos, lo leemos y luego no recordamos en sí de lo que leímos. ¿Por qué? Porque es solo un simple resumen. Así que eso es algo que también está afectando hoy en día y algo que es un problema que va a seguir creciendo conforme siga avanzando lo que es la IA. Ya para dar una breve conclusión de todo lo que dijimos, hay que saber aprovechar esta herramienta que es la tecnología. ¿Por qué? Porque nos favorece mucho, nos beneficia demasiado, nos ayuda, nos facilita muchas cosas, pero tampoco hay que depender totalmente de ella y saber que también en libros en físico hay información muy valiosa. ¿Sabían que en China se implementó un método de prevención contra la miopía? Se estimaba que para el 2050 el 60% de la población contaría con este padecimiento. Por lo tanto, las instituciones académicas propusieron que los niños, por lo menos media hora, tuvieran una leve exposición al sol, debido a que se confirmó que la exposición misma al sol segrega dopamina, la cual evita el alargamiento de los ojos. Por tanto, esto prevendría que los niños tuvieran miopía a temprana edad. Qué interesante aportación de nuestro compañero Bruno. Continuando con la siguiente sección, abordaremos el tema de adicciones, con un enfoque en las compras compulsivas de libros que al final de cuentas quedan ahí y nunca se leen. El tema será abordado por mi compañera Sam y Monse. ¿Sabías que millones de adolescentes alrededor de todo el mundo se la pasan leyendo horas y horas en una plataforma llamada Wattpad? No leen libros educativos, tampoco leen novelas clásicas, sino leen historias cargadas de emociones intensas que incluso en ocasiones están escritas por jóvenes de su misma edad. Hola, mi nombre es Samantha, pertenezco a la Asociación Civil CIDESUS, Psicología y Desarrollo Humano Sustentable, y vamos a hablar un poco sobre lo que es la adicción a los libros, o más que nada la adicción a la lectura, porque sí podemos volvernos adictos a la lectura. Y es que leer no es malo, pero recordemos que todo en exceso o todo aquello que se convierte como una necesidad para solventar un deseo que tenemos o para solventar algo que pues a veces no sabemos porque es una inconsciente, pues se llama adicción. Nos volvemos adictos a la comida, a los libros, a las relaciones, pues nos vemos igual adictos a las personas, tendemos a ser muy influenciables los seres humanos. Entonces vamos para allá, para hablar un poco de lo que es la adicción a la lectura. Hola a todos, yo soy Montserrat Martínez y les voy a dar la definición de lo que es la adicción a la lectura, también conocida como bibliomanía. Esta se refiere a la necesidad excesiva y compulsiva de querer leer o coleccionar libros. Hay que hacer una distinción entre lo que es la bibliomanía y el disfrutar de la lectura. El disfrutar de la lectura es una actividad saludable que te puede llevar a múltiples beneficios, como lo es el impulsarte la imaginación, el mejorar tu comprensión de la lectura y el adquirir nuevos conocimientos. Por otra parte, lo que es la adicción viene siendo negativa en tu vida porque tiene comportamientos compulsivos que pueden tener consecuencias negativas en la vida de la persona. Dentro de las características de la persona que tiene adicción a la lectura se encuentra lo que es el aislamiento social. Esto quiere decir que en vez de disfrutar tiempo con tu familia, con amigos, decide aislarse del mundo exterior y centrarse solo en leer. También pueden
tener una falta de control de impulsos en cuanto a la lectura por querer estar constantemente leyendo y poner como prioridad esto ante otras responsabilidades como lo puede ser el trabajo, el estudio o el aseo personal. Y asimismo también puede haber una adquisición de libros constante aun cuando no tenemos el tiempo suficiente para leer todos esos libros, o podemos acumular una gran cantidad de libros para leer sin llegar a leerlos porque no tenemos tiempo. La plataforma de Wattpad, por la forma tan sencilla que es pues, descargarla y tenerla a nuestro alcance, nos menciona que tiene 90 millones de usuarios activos al mes. Algo muy curioso es que no solo hablando de Wattpad, podemos concentrarnos o también mencionar a otras aplicaciones, otras apps que pues, nos sirven para leer o encontrar contenido de lectura. Pero algo curioso es que ninguna de estas plataformas nos dan como que un respaldo o no validan realmente el contenido o la edad de los adolescentes que están siendo o que están formando parte de esa comunidad de lectores. Por ejemplo, lo más común en una aplicación la descargas y si tiene contenido 18 más, te pide pues, tu fecha de nacimiento, tu edad, pero ¿qué tan probable es que un adolescente nos diga la edad correcta o la verdadera o su edad real? Pues si se supone que lo está descargando porque necesita o tiene esa curiosidad que alimenta la mente de un adolescente. Entonces, si ha sido incitado por sus amigos o ha escuchado de lo que pues, se puede encontrar en esa plataforma, pues lo más común es que vaya a mentir con respecto a su edad. Pero en Wattpad encontramos la mayoría de las veces lecturas que son pues, para personas adultas, no aptas para adolescentes, preadolescentes. Encontramos lecturas con un lenguaje con un lenguaje adulto. Ahí encontramos también lecturas con erotismo explícito, que no es correcto que un niño, llamémosle así, tenga como que ese contacto o esa lectura con aquel contenido. Entonces creo que es un punto negativo a las aplicaciones que no pueden validar esta parte de respaldar, de proteger muy bien el contenido que tienen, dependiendo de sus usuarios. Bien sabemos que cuando uno es dependiente o cuando una acción nos causa placer a nosotros, pues es lógico que la vayamos a repetir. Entonces, como ya dependemos emocionalmente de aquello que nos causó placer, vamos a volver a repetir esa acción. Entonces, realmente, ¿qué buscamos cuando leemos, ¿no? ¿Qué deseo tenemos que nos lleva a leer cierto tipo de lecturas? Porque un claro ejemplo de una persona adicta pues es el personaje de Don Quijote de la Mancha. ¿Qué nos narra esta historia? Pues precisamente a un sujeto que se volvió adicto a un tipo de lectura, que fue pues la caballería, ¿no? Perdió lo que fue el sentido del tiempo, de la vida real, ya vivía en su propio mundo de fantasías. Entonces es lo que provoca cuando un humano, cuando un sujeto se vuelve adicto a algo, depende de él emocionalmente. Entonces es como que un giro 360 completamente de su vida, porque ya no puede estar sin leer, ya no puede estar sin imaginarse las escenas que plantea la lectura. ¿Estar con amigos? No, prefiero leer. ¿Vamos a jugar? No, prefiero leer. Incluso se han escuchado frases de adolescentes que dicen: no, es que yo me siento mejor leyendo. No, es que este tal autor me comprende. Es que yo me reflejo, me identifico con ese libro. Pero, ¿qué es realmente lo que está leyendo? ¿Acaso es una lectura educativa? Porque, como bien mencionábamos, esta plataforma de Wattpad
¿Por qué es tan adictiva a los adolescentes? Porque precisamente es un gran impacto en los adolescentes, porque encuentran ese lenguaje que ellos tienen. No podemos decir que un adulto tiene el mismo lenguaje que un adolescente o las mismas necesidades. Un joven está en esa etapa de exploración, de descubrimiento, de deseo, apenas está como que sintiendo esa necesidad, esa atracción, y está despertando muchas sensaciones en esa transición que tiene. Es preciso mencionar que detrás de lo que leemos siempre se esconde un deseo. Siempre a veces leemos o nos volvemos adictos a cierta lectura de manera inconsciente, pero realmente ¿qué es lo que necesitamos? ¿Estamos llenando algún vacío o por qué leemos lo que leemos, ¿no? Pues eso sería todo de mi parte en lo que fue el apartado de adicción a la lectura, enfocándonos en lo que son las plataformas, en específico Wattpad. Como bien sabemos, las adicciones son malas en cualquier aspecto. Las adicciones al deporte, a la bebida, en general, hay que tener un límite. Y esta breve sección nos ha ayudado a ahondar más en este tema. A continuación, tendremos la participación de nuestro invitado. Pues buenas tardes, donde quiera que nos ven, por parte del voluntariado en CIDESUS, en Psicología y Desarrollo Humano Sustentable. Yo soy Gustavo Ángel y hoy me encuentro con Antonio Reyes, escritor, editor, poeta, digo yo, no sé. Bien, ya casi no escribo poesía, pero también. Vendedor de libros, y creo que usted participó en algo de la radio. No, sí, hace mucho tiempo, pero ahorita no, bueno, en mi etapa universitaria, entonces esa casi no se sabía, no sé cómo lo averiguaste, pero sí, estuve de todo un rato. Es que ese día que estuvimos aquí hubo varios eventos, uno fue en Candilejas, acerca de una radio que tenían por la como la Albania. Bueno, no, ese, creo que ese fue tu compa. Yo estuve en la radio, pero con otro proyecto, nada que ver con literatura, nada, pero sí, andamos ahí. Sí, pues precisamente ese día, hablando de la radio, ¿no? Que fue un evento en Candilejas, presentó un libro, ¿no? Que es el libro más reciente que ha publicado, que es La Fiesta del Vacío. Ok, sí, ¿Cuentos? Sí, bueno, sí, La Fiesta del Vacío es el más reciente libro de cuentos. Ya se agotaron los ejemplares que tuve ahorita, ya mandé a pedir más. Y pronto vamos a estar haciendo presentaciones, ¿no? Y dinámicas también para ver si alguien nos quiere leer. Que en realidad, pues esto no es una fiesta de la palabra, una fiesta del desorden, una fiesta del caos. Porque el vacío es esto, no es todo y nada también. Sí, bueno, y pues aprovechando el espacio y aquí con la presencia de Antonio, quería yo preguntarle, porque es el tema en cuestión que estamos trabajando, es la manera de cómo acercar los libros o la literatura hacia padres de familia y también a niños, ¿no? O sea, cómo pueden influenciar en eso desde su experiencia, porque también creo que estuvo por parte de la UNICEF dando talleres de niños migrantes, ¿no? Sí, bueno, esto de la mediación, promoción o el acercamiento de la lectura hacia el público, ya te digo, desde el 2004 yo soy, en ese entonces nos llamaban promotor de salas de lectura, ¿no? Promotores. Ahora se le llama mediadores, hay otros que son, que les dicen los que fomentan la lectura. En fin, el término, al menos para mí, pues es lo de menos, ¿no? La idea es, precisamente como dices, cómo hacemos o con qué herramientas, con qué técnicas acercamos la lectura a niños, niñas y adolescentes, o inclusive adultos, ¿no? Entonces, yo la idea que siempre he promovido es como desestigmatizar, sería la palabra, o como quitarle toda esta solemnidad, ¿no? A lo que rodea la literatura, los libros, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en mi experiencia, ¿cómo empecé leyendo yo? Pues en una peluquería, en una estética de mi tía, ¿no? Ni mi papá ni mi mamá fueron lectores. En casa no había una biblioteca como tal. O sea, yo no vengo de, como muchos amigos o conocidos dicen, no, en mi casa yo desde pequeño leí la Ilíada. No, en mi casa no existía eso. Yo recuerdo que empecé por la imagen, ¿no? Y ahí viene una parte importante de lo que preguntas. Por la imagen, yo no sabía decodificar letras, ¿no? Leer sí, porque todos leemos inclusive antes de aprender el abecedario, inclusive antes de aprender las reglas del ortografía y todo esto, ¿no?
de la gramática. Hace rato estábamos diciendo, se decía en esta charla que hubo antes, de que todos somos lectores, todos estamos leyendo, por ejemplo, nuestro entorno. Si yo veo al cielo y se pone nublado, ¿qué leo? Que va a llover, o posiblemente llueva, ¿no? Si yo veo el ceño fruncido de mi madre o de mi padre, ¿qué leo? Es que está triste, preocupado, o así, ¿no? Entonces empezamos leyendo imágenes, empezamos leyendo nuestro entorno. Entonces desde esa premisa todos y todas somos lectores, ¿no? Porque hay que quitar esa cuestión. No sé si has visto que inclusive los adultos le dicen al niño cuando está agarrando un libro y está en kinder y le dicen, no, pero ¿qué haces si tú ni sabes leer? Y ya le insertaste un chip, no sabes leer. Al niño lo que le digas lo va a marcar. Eso en las infancias ya los neurólogos, los pediatras lo han dicho, que al niño lo que le digas se le va a clavar. Y si tú le dices, no sabes leer, él ya tiene su estigma. Entonces, para esto responder lo que dices, es como mi idea, o lo que se promueve desde lo que yo hago, es acercar la lectura quitándole esta solemnidad. O sea, te digo, yo empecé leyendo Condorito, empecé leyendo cómics, lo que se llama cómics, historietas. En ese entonces Memín Pinguín, Falda, Garfield. Ya después empecé y te digo, todo fue por la imagen. A mí la imagen me impactó. Entonces yo ya después descubro que la lectura desde esos 5 años, 6 años, empieza a ser para mí un refugio, ¿no? Y eso es lo que también yo intento hacer, ¿no? Mi premisa es, o mi manera de promover la lectura es que si a mí me apasiona, hay que compartirlo con pasión, no con esta cuestión cerrada, hermética o cuadrada de van a leer un párrafo y yo les voy a calificar y van a traer un resumen, lo que hacen, o hacían más la vieja escuela, ¿no? Se sigue haciendo, pero de todos modos ya no, o sea, nada como hablar, no sé, de algún capítulo de Invincible, se llama, es un personaje de Marvel, creo. Creo ¿no? que de un cómic, ¿no? De un cómic, ajá, que es lo que están viendo los adolescentes ahorita. Y si yo como promotor, maestro o mediador a las lecturas sé que es eso, me puedo acercar a los chicos y decirles, oye, yo también conozco los cómics y en mis tiempos yo empecé a leer así. Y o con la técnica del Kamishibai o con la narración oral, acercar estas historias como el Quijote, como la Ilíada, pero de aterrizarlos a una manera en que sea más comunal, ¿no? En el lenguaje de los niños, niñas y adolescentes. Y ya después les dices, esto que te acabo de leer o de compartir, pues viene en esta historia que se llama Quijote. Ya sí, claro, pero desde sus propios intereses. Ahorita yo tengo una hija de 13 años y aparte de leer en libros, ella también me dice que lee desde las pantallas, ¿no? Eso de que la juventud no está leyendo es una mentira. Todos estamos leyendo desde nuestros dispositivos, basura o lo que quieras, pero todos estamos leyendo. Entonces, lo que han estado haciendo, y mi hija me mostró estas plataformas como Wattpad, como hay otras en donde leen, como hacen círculos de lectura en línea y leen un libro y entre ellos mismos, mi hija de 13 años, el otro día le digo, ¿qué estás haciendo? En esa que tenemos todos los padres y madres de revisar qué están haciendo los hijos en el teléfono, y vi que estaba en un círculo de lectura en línea, ¿no? Hablando de un libro que habían leído entre todos, y dije, wow. Entonces, más que satanizar, los que nos dedicamos a esto es como buscar cómo acercar o aprovechar estas herramientas, ¿no? Digitales, digamos, para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que también todo parte de lo lúdico, ¿no? Cómo lo acercamos a la lectura. Muchos años se vistió al libro o a todo lo que rodea el libro como algo solemne. El que escribe, el que lee es culto, ¿no? El que escribe, el que lee es alguien que sabe, y no es cierto, ¿no? O sea, Hitler leía mucho, ¿no? Pues no, o sea, no era una gran persona, ¿no? Sí. Bueno, y pues, ¿qué otra cosa puedo? Y a través de todo lo que entonces, pues, la cuestión aquí de cómo nosotros, psicólogos o adolescentes, acercamos a los niños. O sea, ¿cómo lo ve usted? ¿A quién nos dirigimos? ¿A los niños o a los padres? Bueno, mira, hay muchas versiones, ¿no? Es como, si tú hablas ahorita de psicología, creo que es lo que estudias, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, un terapeuta infantil o un psicólogo infantil, cuando una familia lleva a su hijo o a su hija, piensan, arréglenmelo, ¿no? Por favor, tiene problemas, ¿no? O tiene TDAH, tiene todo esto que está surgiendo ahora y que pues es una realidad, ¿no? Pero, por favor, compónganmelo, arréglenmelo, no sé.
la primera cita que hace el psicólogo no es con el niño, es con los padres, ¿no? O sea, un buen terapeuta, un psicóloga, lo que va a hacer es primero citar a los padres, porque el niño es nada más la réplica de lo que uno como adulto hace, ¿no? Entonces yo creo que, ahora bien, en esta cuestión de la lectura, para que un adulto a estas alturas, un adulto ya formado, digamos, ¿no?, empiece a leer, es la canijo, ¿no? Sí se puede, pero yo siento que hay que apostarle también en las infancias, ¿no? Y la adolescencia. Ahorita también se decía, bueno, sí, está bien que se les motive, que se les transmita, que se les contagie el hábito de la lectura, pero también a los padres. Bueno, buscamos dinámicas, hagamos dinámicas en donde tanto hijos como padres y madres interactúen. Entonces, yo he dado talleres y talleres de lectura o círculos de lectura, los papás vienen y me dicen algo así como lo que te decía, similar a los psicólogos, ¿no? Por favor, mi hijo no lee y además escribe y lee muy mal, enséñale a leer y que escriba bien de ortografía. A ver, mi taller no es de eso. Yo no soy el que va a corregir ortografía o el que va a hacer este tipo de cosas. Mi taller o lo que yo promuevo es cómo encontrarle esa pasión y ese amor a la lectura. Y no hay nada como empezar a que usted como papá, como mamá en las noches o en un momento 5 minutos dejemos el celular. Léale a su hijo o a su hijo. Agarra un libro de cuentos y lee esta cuestión que también neurólogos, psicólogos, como tú lo quieras ver desde todo, pero pues también desde las abuelitas, esta canción de cantarle arrullos, nanas, ¿no? Canciones al niño, a la niña y en una mecedora, o leerle, es algo que lo va a acompañar toda la vida. Entonces, si ya nosotros como padres estamos haciendo esto, pues ya estás transmitiendo desde casa. Es lo mismo como con los valores, la educación, todo viene desde casa. Entonces, yo le he puesto a las infancias y a los adolescentes, pero lo que yo hago siempre trato de que interactúen papá, mamá con el niño, niña, porque no es nada más de, ay, se los dejo, arréglemelo, ¿no? Si no lee, a ver, ¿usted lee? No, pues no, pues ahí estamos mal, ¿no? Sí, pues bueno, ya para ir cerrando el tiempo, ¿no? Algunas recomendaciones de libros para ir acercando a los niños, o sea, ¿qué tipo de literatura recomienda usted o qué libros para letrar? Yo diría que hay unas joyas que se llaman libros álbum. Los libros álbum son ¿Los que se desprenden? No, esos son los libros pin-up, algo así, ¿no? Sí. No, los libros álbum son en realidad, pueden ser pequeños o grandes, en donde viene imagen y texto. No manches. Y hay veces que nada más viene imagen. Tenemos este mal concepto de esto, lo que te decía, ¿no? De leer solamente se leen letras, ¿no? La imagen dice mucho. Por eso, ¿por qué crees que el día de hoy los memes tienen un éxito rotundo? Y en Harvard, en otras universidades, o sea, el estudio de los memes es algo serio. O sea, algo tan lúdico, algo tan chistoso es algo serio, ¿no? Por ahí hay una frase de, pues es que el juego es algo serio, ¿no? Y si es cierto, ustedes como psicólogos lo saben, cuando juegan es una cuestión de roles, ¿no? Y ahí ya te está diciendo, te está dando una lectura, el psicólogo lee el comportamiento y todo, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho los libros álbum porque el niño y la niña se empieza a apasionar. La cuestión aquí es los adultos o los mismos maestros desde el aula de que no, eso es literatura basura, eso no, ¿cómo se va a contagiar niños y niñas si ya se les está imponiendo algo también? Entonces, estos libros álbum, y conforme vayan avanzando también que lean cómics, que lean historietas, y conforme ya vayan avanzando, o sea, pues te digo, mi hija de empezar a leer eso, pero obviamente porque lo veía de mí, pero al empezar a leer cuestiones como libros, álbum, historietas, al día de hoy pues ya lee libros, está leyendo de Misery, tiene 13 años y quería leer Misery de Stephen King. Obviamente le dije, a ver hija, aguanta, ¿no? Porque también, o sea, es algo como denso, pesado, pero ella lo quiere leer, ¿no? Entonces sus intereses ya son otros a partir de que yo no le obligué, no le dije, oye, lees mal, oye, esto no es así. O sea, yo creo que hay que darles esa libertad inclusive de que escojan. Hay una dinámica que también hago de cuando llego a las bibliotecas a dar talleres, y se espantan muchos bibliotecarios, los libros siempre están en los estantes, inclusive hasta cerrados.
Entonces lo que yo hago es los tiro al suelo y todos así como, ¿por qué los tira al suelo? ¿Por qué no? Un niño no es un niño. La cuestión de la lectura no es que estés en una mesa y no, o sea, se lee debajo de un árbol, se lee tirado en el suelo, se lee de cabeza, se lee colgado de un árbol, se lee en un columpio, se lee en la taza del baño. Si vas a mi casa, en la taza del baño, en la parte de arriba, en los tanques hay revistas. Está bañándose. Bueno, pues dicen que Pasquiaro leía mientras se bañaba, ¿no? Y Roberto Bolaño se preguntó de por qué mis libros están mojados, ¿no? Sí. Porque un día llegó, según esto cuenta la leyenda del poeta, que llegaba a ver y pues estaba leyendo, no podía dejar de leer. Pero esto habla de una pasión del lector. Hace rato decía, quien escribe es alguien que también tiene esta pasión de la lectura, ¿no? Entonces, porque para mí yo lo veo así, es una pasión, es algo que gozas, es algo que disfrutas. Todo debe ser de una manera en que lo disfrutes. Y hablando de la lectura también, o sea, ¿cómo puedo compartir algo o contagiar a niños, niñas y adolescentes si yo como maestro, maestra, como papá, hago esto de, bueno, vamos a hacer un resumen del Quijote de la Mancha, el primer capítulo, y no, cuando lo que se puede hacer es, vamos a poner todas las mesas alrededor, nos sentemos en el suelo y yo les voy a leer párrafos del Quijote, y todavía en esta oralidad le doy esta intención y esta cadencia, los contagiamos eso. Entonces se dan cuenta que el Quijote es un loco que pelea con gigantes, con molinos, con seres imaginarios. O sea, si no le llamamos el Quijote y si yo te cuento esta historia, puede ser bien una historia cinematográfica de estos tiempos, o un personaje de Star Wars. Star Wars es simplemente las luchas de la Ilíada y todo, pero llevadas al espacio. O sea, todos estos personajes mitológicos pues están en Star Wars también. Entonces todo está escrito, pero también cómo lo vamos a transmitir, cómo vamos a... Entonces, bueno, no sé si contesté qué les recomendamos a niños, niñas o a los padres. Yo lo que recomiendo es, sí, ok, compren un libro, pero léanse. O sea, nada como que yo como padre se lo lea a mi hijo. Entonces, y pues bueno, yo creo que con eso sería todo. Muchas gracias, Antonio. Y ustedes. En cualquier momento volvemos a hacer otra entrevista. Claro que sí, con gusto. Contar con la opinión de un especialista evidentemente nos abre un panorama completamente diferente acerca del hábito de la lectura. A continuación se darán algunos tips para fomentar en los niños el hábito de la lectura. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Arturo Vázquez, soy psicólogo, también de aquí de Psicología y Desarrollo Humano Sustentable, junto con mis compañeros que acaban de pasar. Bueno, en esta ocasión me toca platicar un poquito sobre los tips para los padres. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que vamos a darles para que puedan tener hijos con el interés hacia la lectura? Número 1, primero tenemos que ayudar a que nuestros niños tengan mayor contacto con el tema de la lectura. Y para esto es importante que los padres de familia puedan ayudar a que sus hijos, a través del ejemplo, generen este interés por este hábito. Si los hijos o los niños empiezan a ver que dentro de la familia se da este proceso de la lectura como muy común, o sea, los padres leen, están constantemente en contacto con un libro, con una revista, con algún artículo, entonces es mucho más fácil que los hijos o los niños tengan el interés por saber o estar en esta sintonía. Entonces, para poder desarrollar el hábito, primero, ser un ejemplo, ¿sí? Nadie puede pedirle a otro que haga algo que no está haciendo consigo mismo. Y el tip número 2 que les vamos a ofrecer en esta parte del curso es poder generar un espacio adecuado para el proceso de lectura. Entonces, entre esta parte me refiero a que los niños tengan como una habitación, un espacio donde tengan libros, tengan caricaturas, tengan algún tipo de cómic que va a ayudar, que esté basado en su interés, que tengan un espacio lejos de algún tipo de estímulo. Actualmente uno de los grandes problemas que tienen para que los niños tengan el gusto y el hábito hacia la lectura
tenemos que competir justamente con los estímulos de la tecnología. Entonces, alejarlos de la tele, alejarlos del teléfono o de la tablet, y luego buscar que este espacio sea como un espacio frecuente y común, que todos los días tengan un espacio para poder ir teniendo contacto con la lectura. Y el número 3 es esta parte que tenemos que tener a través de una asociación emocional con tu hijo, que antes, por ejemplo, de dormir, primero ayudemos a que nuestros hijos se adapten a que se les cuente un cuento. Esa puede ser una parte que nos va a ayudar a tener una mayor conexión emocional entre padre e hijo, pero además que va a estar involucrada la actividad de la lectura. Una vez ya tenemos este hábito donde el padre le lee todos los días un cuento a un hijo, ahora el siguiente paso es que el hijo empiece a leer un libro hacia los padres, o ir intercambiando un párrafo el padre, un párrafo el niño. La intención es que se genere un espacio de convivencia, un espacio donde cuando estemos frente con nuestros hijos y desarrollando este hábito, nos permita tener también conexiones emocionales. Bueno, estos son parte de los tips que nosotros les proponemos a los padres de familia para que puedan irlos aplicando con cada uno de sus pequeños. ¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Kevin Reyes y que es muy importante que tomes notas de los siguientes tips, ¿ok? Bueno, como primer punto es ser un modelo lector. No basta solamente con decirle que es importante la lectura, sino que también tiene que verlo dentro de esa rutina familiar, con evaluar los intereses del niño desde los libros que va a explorar. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, ahí te va el tip. Dejando libros visibles o accesibles en el hogar. Pueden ser en repisas, en mesas de centro o en diversas partes del hogar, pues en su cuarto o en la misma sala, ¿no? Pero libros que no solamente estén en una repisa como comúnmente se les encuentra, no ordenados, ¿no? En un mueble, ordenados de una manera alfabética o viceversa. No. Encuentre libros diversos en todo el hogar, ¿no? Pueden ser libros desde cuentos clásicos, cómics, libros informativos, revistas, libros que estén ilustrados, poesía, ¿no? Pueden ser de todo tipo de libros que él encuentre. Y aquí va también otro pequeño tips dentro de este segundo, que es, algunos tienen que estar cerrados porque la portada ayuda muchísimo a generar ese interés, mientras que algunos otros pueden estar abiertos en una parte llamativa. Si trae imágenes, que mejor dejarlo en esa parte abierta, o en partes donde hayan partes de lectura cortas, ¿no? Si son cuentos infantiles, ¿no? Aquí puede ser también implementado eso. Entonces, fomentar que el niño genere un interés genuino en leer esas partes del libro, ¿no? Cuando hagas esto, bueno, pues ahí te va también un consejo, que puedes empezar a llevar un diario con anotaciones acerca de lo que vas a observar del niño, ¿no? Que eso te va a ayudar a que te vayas dando cuenta cuáles le gustan, cuáles ojea, cuáles genera un interés genuino, o incluso cuáles te comentan, ¿no? Para decir de qué trata este libro o qué quiere decir, ¿no? Como un tercer tip es convertir a la lectura como una actividad divertida. No solamente como ponerle de una manera obligatoria como tarea de que a esta hora vamos a leer y van a ser 10 a 20 minutos. No, que sea de una manera divertida, ¿no? Busca, dependiendo del gusto del niño, puedes organizar tardes de cuentos, ¿no? Puedes utilizar mantas, cojines, hacer una pijamada en la sala, ¿no? Hacer lecturas con linterna, ¿no? O una carpa, ¿no? Representaciones teatrales, ¿no? Creo que sea muy llamativo del niño, que le genere esa diversión de una manera sencilla, ¿no? ¿Esto qué vamos a generar? Bueno, desde la infancia sabemos que tenemos que estimular diferentes partes creativas del niño. Entonces, aquí con esto vamos a generar un desarrollo mejor del lenguaje, de la memoria, vamos a fortalecer ese vínculo afectivo, y creo que es una de las partes muy importantes que va a generar una confianza en la expresividad del niño.
va a poder expresar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones de una mejor manera, y qué mejor si es con el padre, que vamos a generar una confianza mayor. Sin duda, estos tips serán de gran utilidad para usted, señor papá y señora mamá, porque una de las cosas más bonitas en el ambiente familiar es la convivencia. Y qué mejor que hacerlo en contacto con un libro. A continuación, se les darán algunas recomendaciones de películas y series que fomentarán la integración familiar. Como estamos abordando el tema de la lectura, entonces yo, a mi gusto y también al gusto del público que se lo estoy sugiriendo, hay 3 películas básicas, o sea, no digo básicas en el sentido de que, sino clásicas, en el sentido de que son películas que a lo largo del tiempo, en este caso 2, han sabido como que perdurar en el tiempo acerca de la relación con la literatura. La primera que tenemos es, que les recomiendo bastante, es la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Qué película es? Sale Robbie Williams, el fallecido Robbie Williams, y precisamente en esa película lo que se aborda es el acto de la poesía, el acto de los libros y el acto de la fraternidad entre amigos para buscarse en el mundo. En este caso, en esta película, Robbie Williams hace de maestro, y dicho maestro les enseña a sus pequeños discípulos a que vivan el día a través de la literatura, el arte. Y justamente hay una frase muy bonita que aparece en la película, parafraseando un poco: el derecho, la economía, entre otras, son carreras que mantienen al hombre, pero la poesía, el arte, la cultura es la que nos predomina. Entonces, este maestro, que es más recomendable verla en adolescentes, junto a sus padres, individualmente, es precisamente que vayan buscándose a través de estas manifestaciones del hombre que es el arte, ¿no? Así pues, una segunda película que es clásica es Matilda. Creo que todos han visto esa película. Matilda es un claro ejemplo, ¿no? de esta niña que nadie le entiende, que busca precisamente un refugio en los libros. ¿Y qué nos demuestra Matilda? Matilda nos demuestra que en la soledad del niño hace cosas para mantenerse, ¿no? Para ser incluso independiente de alguna u otra forma. En este caso, Matilda va a una biblioteca, no se acuerdan que va con un carrito, ¿no? Que va ahí con sus libros, y eso la hace como que generar esta capacidad de abstracción, ¿no? Y la última película se llama Capitán Fantástico. Esa película es del 2016, un poquito más reciente, y justamente trata sobre un padre que tiene seis hijos, y cada uno de ellos viven en una utopía perfecta, ¿no? Porque viven en el bosque, cocinan su propia comida, hacen ejercicio, y por las noches leen, ponen ahí a acampar. O sea, estos niños, adolescentes también, que aparecen en la película, están dotados de inteligencia a partir de las enseñanzas de su padre, que es pura filosofía, pura literatura y una enseñanza más libre, ¿no? Pensemos en las educaciones más públicas, más rebeldes, de ese tipo de educación que uno prefiriese que no tuviese un sistema de calificación, de exigencias, de diplomas, de condicionamientos que puedan abrumar al niño en una competitividad de quién saca 10, quién saca 8, quién reprueba, quién no reprueba, quién pasa, ¿no? Entonces, esta utopía de la película, pues se da uno cuenta, ¿no? De que cada uno aprende a su manera. Ah, sí, y para poner una cuarta película ahorita que viene a mi mente y entender más el contexto americano, yo podría la película de El Último Vagón, que está en Netflix, pueden verla, que precisamente trata de una maestra que va influenciando a sus alumnos a tener esta idea de una educación más autodidacta y más autónoma. Esta maestra da clases en un vagón, precisamente en un tren. Asimismo, antes de finalizar y antes de que se me olvide, los queremos invitar a que participen en nuestro próximo sorteo y giveaway, en la que van a poder ganar un libro de nuestro maestro Rubén López Obrero, que se llama Cómo familiarizar a las niñas y los niños en los libros. 7 recomendaciones que, si no han visto nuestra entrevista, los invitamos a ver la entrevista que le hicimos a este maestro acerca de la literatura, la cultura y asimismo la lectura y la influencia en los adolescentes, en niños y en personas mayores.
Asimismo, aparte de conseguir un libro, también vamos a darles 2 boletos del cine de preferencia y el horario de la película que ustedes quieran. Para participar, usted tendrá que seguirnos en nuestra página de Facebook. Segundo paso, darle like y compartir este video. Y un tercer paso, que será mencionar a 2 amigos suyos que sigan nuestra página y le den like a este video. Y con haber cumplido estos 3 pasos, usted ya está participando para nuestro sorteo. Los resultados de nuestro sorteo se llevarán a cabo la próxima semana en directo que haremos, y usted estará participando. Estas películas y series aportadas por mis compañeros son una gran idea para que usted pueda pasar un día de convivencia con sus hijos. Recordemos que hay distintas formas de convivir con ellos, y sin duda pueden pasar un día en casa maratoneando con películas, o incluso si se presenta la oportunidad en el cine, va a ser un gran momento para poder disfrutar el día con nuestros niños. Para ir cerrando con estos temas, tendremos una crítica, el cual espero que se queden hasta el final para que la puedan acompañar. Ha llegado un momento que vamos a concluir todo lo que hemos hablado, va a ser una crítica. Como ya pudieron ver, y si se quedaron hasta ese momento, hubieron entrevistas a niños, entrevistas a padres, a la población, pero también, ahorita que tuvimos la entrevista al experto. Y con eso me gustaría comenzar con algo. Me llama mucho la atención cómo algunos niños tienen ese gusto por la lectura y algunos no. Cómo influye los adultos en los niños, ¿no? Una recomendación que él daba y que es muy acertada es acerca de ser ejemplo, ser nosotros los mismos promotores, o sea, los adultos, padres principalmente y padres que nos están viendo, ser promotores de la lectura. Qué importante es que si un niño tiene o debemos comentarlo a leer, que sus padres sean un buen ejemplo, ¿no? Que sus padres tengan un libro en las casas, un libro en las mesas, que sus hijos puedan ver que los padres disfruten de la lectura, porque si ven que sus padres no leen, entonces es más difícil, ¿no? Van a decir, bueno, si mis padres no leen, ¿cómo ellos quieren que yo lea? Y a veces sucede esto, a veces sucede esa parte de que dicen, no tienes que leer porque te lo dejaron de tarea, pero si los padres no reflejan ese hábito de la lectura, entonces tal vez el niño crece rebeldía de que si ellos no lo hacen, pues yo tampoco quiero hacerlo. No agarra ese gusto, sino a veces, y sucede algo también. Sucede también que no lo agarran a gusto porque no lo ven como algo que pueda ser parte de ellos, sino que lo ven como una obligación. Y aquí también entra la responsabilidad del sistema educativo. El sistema educativo que a veces falla en poder promover correctamente la lectura, la literatura. No lo promueven a veces por obligación, de tienes que leerlo, tienes que hacerlo así, que tienes que hacer resúmenes. Pero sin embargo a veces no se fomenta bien lo verdadero y lo genuino que es la poesía, los cuentos, la novela, lo genuino que puede traer, lo beneficioso que trae el poder generar un pensamiento crítico que tanto falta en la sociedad. Y a veces hasta los propios maestros, las propias autoridades, incluso eso les falta, porque falta ese ámbito en la lectura. No sé, tú puedes opinar sobre esto. Y pues precisamente retomando lo que menciona Ángel, yo sí haría más acertada mi crítica, no tanto en los padres de familia. Evidentemente es un problema que se manifiesta de que los padres tienen que ser el ejemplo, pero a veces estos padres en qué posición se encuentran. Es decir, hay posiciones, bien sabemos aquí en México o en Chiapas, de las clases económicas, el momento económico en el que viven, pueden ser clases altas, medias, bajas, en el que en vez de preocuparse por leer, se preocupen nada más por trabajar o por sobrevivir. O sea, entonces, ¿qué tiempo van a tener en la lectura? No dudo que hayan padres que aunque estén trabajando día, noche, llueva, calor, etc., se den ese tiempo con los hijos. Puede ser un sábado o un domingo, sí, claro, como en los parques, ¿no? A veces el niño, sí, ¿no? El niño o el adolescente puede ser incluso que llegue a la lectura por un acto menos esperado en la vida. Digamos, no fue la lectura por parte de mis padres, de mis tíos, ni siquiera de mis maestros, o etcétera, sino por uno mismo. O sea, la lectura también puede llegar en los momentos más recónditos de nuestra vida. Es como, por ejemplo, tú, Ángel, para comentar aquí al público, ¿cómo llegaste a la lectura? ¿Llegaste por alguien o llegaste por ti mismo?
de hecho sí es muy buena pregunta. No tengo como una familia lectora, no muchos dicen, bueno, no, ahorita ya, pero porque yo sé conseguir, ¿no? Ese hábito de la lectura. Y decía, muy buena tu aportación, Gustavo, porque al menos en mi caso yo entré a la lectura porque principalmente siempre me llamó la atención cuando dejaban de leer, aunque siempre era muy obligado, así digo, aún así me atraía esa parte. Creo que lo que más me atrajo fue que una vez fui a la casa de un maestro y tenía una revista de libros, ¿no? Y me llamó mucho la atención uno de los libros, agarré uno y ese libro, quedé fascinado con el libro, entonces y fíjate, ese libro que agarré es un libro del cual ahorita ya no es como que agarraría, que fue un libro así de... No me acuerdo que era así de leyes, de liderazgo, ¿no? Esos libros de autoayuda, ¿no? Que pues, son esos libros, ¿no? Pero fue un primer inicio, ¿no? Porque ya había leído, ¿no? El Principito, de hecho me volví a leer El Principito, pero ya como que con otra mentalidad. Entonces fui agarrando literaturas. Igual influyó un maestro también que tenía en la secundaria y prepa, que él nos dio historia, pero me encantaba cómo daba su clase, entonces eso me motivó también a leer, a investigar. Cuando me dio filosofía, me encantó esa parte de la filosofía y eso me adentró a la lectura, a leer filosofía, a leer literatura, a leer novelas y también poder incluir en esa parte de mis creencias, de la parte religiosa. También siempre me ha gustado la lectura por el hecho de tener una Biblia en casa, o sea, siempre poder tener ese hábito de la lectura. Esa parte que me ha ayudado mucho, y incluso en la religión a veces, sea cristianismo o sea islam, o catolicismo, que tiene una Biblia, un libro sagrado, incluso a veces eso también influye, ¿no? la que puede ser el primer o la lectura más influyente en uno. Y retomando la pregunta anterior que me hace Ángel de cómo llegar a la lectura, yo en la secundaria echaba desmadre, o sea, no entraba a la escuela, ¿no? Fue en prepa, fue en pandemia. Muchos quizás en pandemia fueron como que se fueron descubriendo más cosas que habían ahí. Empecé con un libro que me aburrió, lo dejé sobre Hitler. Y después ya en la prepa, como en quinto o cuarto semestre, ya por fin me adentré mucho a los libros, y no fue por la literatura, sino fue por filosofía. Empecé a leer los diálogos de Platón, a Eric Fromm, esos libros me atraparon, o sea, más que nada los libros que hablan de realidades que acontecen en el mundo. La literatura para mí, de ficción, novelas románticas, comedias, etc., era para mí como una ventana a una vida que no era la mía, pero que al final de cuentas sirve para ver lo que está ahí y que uno no ve. Ya para ir como cerrando, yo diría que lo que el maestro nos brinda son precisamente lo que nos da la lectura, que son estas tres visiones, yo diría visiones. Un primer acercamiento a la realidad exterior a través de las lecturas, novelas, cuentos, ensayos. Una segunda, que es una lectura de uno mismo, de lo que uno encuentra, de lo que lee, o sea, de lo que lee en el sentido de que dice algo de mí, ¿no? O sea, dice como que si este poema hablase de mí y de mi queridísima Monse, o de mi queridísima Saraí, que nos abruma del alma con su aroma de poesía, ¿no? Amor, más que nada. Y de melancolía, porque uno sufre, ¿no? Uno sufre por amor. Y uno sufre al leer también, porque uno sufre porque lee, porque hay algo de él. Y una tercera, que es una lectura más que nada para información, para tener como la noción de ciertas ideas, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, compañero Mati, para ir como que cerrando nuestra participación? Bueno, pues nada más dejarles esa reflexión, ¿no? Lo importante que son los libros en nuestra sociedad, lo mucho que influye en el lenguaje, en el pensamiento, lo mucho que influye en nuestras relaciones también. Sí, sí. Y que siempre fomentar en las posibilidades que tengamos, ciertamente, en las capacidades que tengamos, en el sentido del alcance, decir, o aprovechar los recursos, mejor dicho, que tengamos para poder acercarnos y fomentar a los niños, a nuestros hijos, la lectura, ¿no? Y poder siempre poder apoyarlos siempre en ese camino, ¿no? De la literatura, de las letras. Y si vemos que a nuestros hijos les encanta, apoyarlos en eso. También mostrar a nosotros interés en lo que a ellos les importa. Tal vez a ellos les gusta mucho la lectura de vez en cuando, en las posibilidades que haya,
regalarles un libro, ¿no? Sí, totalmente. Y qué mejor libros que les ayuden a pensar, a reflexionar y a ser mejores personas en un futuro. Gracias por vernos. Gracias. Con esto damos cierre al tema del día de hoy. Sin duda ha sido una sesión extraordinaria y esperamos poder verlos la siguiente semana. Yo soy Alonso Picelli. Yo soy Karen Lastra. Esto fue Escuela para Padres y nos vemos la siguiente semana.